autómatas finitos deterministas a través de sus mínimos equivalentes. En este ejemplo, vamos a tratar de encontrar el mínimo equivalente de este autómata para el diagrama de transiciones que aparece aquí. Es un diagrama que está un poquito elaborado y que podemos simplificarlo con las reglas que conocemos, pero vamos a hacerlo ahora a través de autómatas. Lo primero que tengo que hacer es dividir los estados que tengo en estados de aceptación y estados de no aceptación. Por ejemplo, en este caso, en C1, en la clase 1 voy a poner Q2, Q3 y Q4, que son los estados de aceptación. En la clase 2 voy a poner Q0, Q1 y Q5, que son los otros estados. En esos estados no va a haber cadenas que sean aceptadas, las que terminen en estos estados. Lo primero que voy a hacer ahora va a ser tomar esta clase 1. Voy a hacer el análisis primero sobre la clase 1. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a buscar de Q2, Q3 y Q4 sus diferentes transiciones, tanto a 0 como de 1. Es decir, de Q2 voy a ver a dónde me lleva. Q2, si aplico un 0, me lleva a Q4. Lo voy a escribir aquí. En Q3, si aplico un 0, me lleva a Q4. Y en Q4, si aplico un 0, me lleva a Q4 también. Después, en el mismo Q2, si aplico un 1, me va a llevar a Q5. En Q3, si aplico un 1, me va a llevar a Q5. Y en Q4, si aplico un 1, me va a llevar a Q5. Ahora, aunque lo único que estoy viendo aquí son las transiciones, pues prácticamente lo que me tengo que fijar es cada uno de ellos a qué clase pertenece, no tanto cuál es el valor de la transición, sino me tengo que fijar a qué clase pertenece. Por ejemplo, Q4, estamos viendo, si yo lo busco aquí, aparece dentro de la clase 1. Voy a decir que este me lleva un elemento de la clase 1, este me lleva, es el mismo, un elemento de la clase 1 y otro elemento de la clase 1. ¿Sí? Ahora voy a ver que en este caso Q5 pertenece a la clase 2, entonces me lleva un elemento de la clase 2. Este es el mismo de la clase 2 y este es el mismo, un elemento de la clase 2. Aquí parece que no hay mucho problema, pero recuerden que hicimos el análisis solamente sobre los 3 elementos que forman la clase 1. El siguiente paso son los elementos de la clase 2 y vamos a hacer lo mismo en este caso. Ahora me voy a fijar en estos elementos, en los de la clase 2, o sea, en Q0, Q1 y Q5. Voy a ver las transiciones de Q0, Q1 y Q5, tanto a 0 como a 1. Entonces, en Q0, aquí lo que voy a tener ahora va a ser de Q0, si aplico un 0, me va a llevar a Q1. Me lleva a Q1. En Q1, si aplico un 0, me lleva a Q0. En Q5, si aplico un 0, me lleva a Q5. En Q0, si aplico un 1, me lleva a Q2. En Q1, si aplico un 1, me lleva a Q3. Y en Q5, si aplico un 1, me lleva a Q5. Entonces, nuevamente tengo que ver a qué clase pertenece cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero Q1 lo buscan todos los elementos y Q1 es un elemento de la clase 2. Q0 también es un elemento de la clase 2. Q5 también es un elemento de la clase 2. Del otro lado, Q2 es un elemento de la clase 1. Q3 es un elemento de la clase 1, que aparece arriba. Y Q5 es un elemento de la clase 2. Aquí tenemos un pequeño detalle, puesto que de este lado no hay problema, todas las transiciones de 0 de los elementos de la clase 2 me llevan a la clase 2, pero no todas las transiciones de 1 me llevan a la misma clase, unas me van a llevar a la clase 1 y otros me van a llevar a la clase 2. Entonces, vemos que el análisis sobre la clase 2 no me arroja un resultado concreto. La clase 1 estuvo muy bien, porque todos los de 0 en la clase 1, todos los de 0 me llevan a la clase 1. Todos los de 1 me llevan a la clase 2, me llevan a una clase en específico, en
evaluando los elementos de la clase 2, no sucede eso. Todas las transiciones de 0 me llevan a C2, muy bien, pero las transiciones de 1 me llevan tanto a C1 como a C2. Ese es el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta es dividirla. Ya no la puedo tomar como una sola clase. La tengo que dividir, ¿en qué? En dos elementos. ¿Cuáles van a ser estos dos elementos? Los primeros me van a formar una nueva clase que le voy a llamar C3, a los que son iguales. Y este pues simplemente va a ser C4. Es decir, ahora voy a tener en C3 Q0 y Q1 y en C4 Q5. ¿Por qué? Porque Q0 y Q1, los que están aquí, sus transiciones me llevan a la clase 1, tanto en Q0 como en Q1, o a C2 y a C2, es decir, en ambos casos me llevan a los mismos valores. En Q0 y Q1 la transición de 0 me lleva a C2, muy bien. En Q0 y Q1 la transición de 1 me lleva a C1, muy bien. Entonces estos pueden ser considerados como una sola clase. Y Q5 pues fue el elemento que quedó solo. ¿Por qué? Porque Q5 me lleva a C2, Q5 me lleva a C2, está bien, este es el elemento, lo voy a tomar como una nueva clase. Entonces, lo que tengo que hacer ahora el análisis nuevamente sobre C3, voy a ver las transiciones que hay de Q0 y Q1, es decir, Q0, el 0 me lleva a Q1, Q1 me lleva a Q0, y luego las transiciones en 1, Q0 en 1 me lleva a Q2, Q1 en 1 me lleva a Q3. Ahora voy a fijarme a qué clase pertenecen. Esta primera vamos a ver que me llevan, Q1 está en C3, Q0 está en C3, Q2 está, lo busco en el anterior, Q2 ¿dónde está? En C1, entonces Q2 está en C1, Q3 tampoco está aquí, lo busco en el anterior, Q3 ¿dónde está? En C1 también. Entonces este me lleva a C1. Esta parte ya está completa porque las dos transiciones, tanto la de Q0 como la de Q1, me llevan a una misma clase. Igual acá, las transiciones para 1, tanto de Q0 como de Q1, me llevan a una misma clase. Entonces esta parte ya está completa. Ahora vamos a hacer el análisis con el último, que es C4. Hacemos el análisis con este, solamente tengo un elemento, aquí no hay mucho problema. Y el resultado del primero es Q5 con 0 me lleva a Q5, con 1 me lleva a Q5, y aquí pues simplemente decimos que pertenecen, cada uno de ellos, pertenece a la C4 y pertenece a C4. Entonces, ya tengo dividido todo lo que es aquí mi diagrama. Ahora lo que tengo que hacer, o el último paso, es llenar lo que es la pequeña tabla y hacer el autómata equivalente. ¿Cómo hago esta pequeña tabla? Me voy a fijar C3. C3 es, aquí está marcado como el inicio. ¿Por qué? Porque si te fijas, el inicio está en Q0. ¿Q0 dónde quedó? Quedó en C3. Originalmente estaba en C2. ¿Sí? Sin embargo, perdón, estaba en C2. Pero C2 ya no existe. Lo dividí en dos. Solamente voy a tener C1, C3 y C4. Por eso es que más específicamente, Q0, que es el inicio, está en C3. Entonces así está marcado en mi tablita. Y el final está en C1, porque Q2, Q3 y Q4 forman el estado, precisamente, los estados de aceptación. Q2, Q3 y Q4 forman lo que es C1. Y así aparece en mi tablita, por eso aparece un asterisco. Entonces, C3, si me fijo en las transiciones que hay aquí con C3, ¿sí? Las transiciones de C3, cuando estoy en un estado que esté en C3 y hago una transición a 0, me va a llevar a C3. ¿Sí? Todo lo que sea en C3 y haga una transición con 0 me lleva a C3. Entonces, aquí voy a poner en mi tabla que en C3 me lleva a C3. Y con 1, esta es la de C3, con 1 las transiciones me van a llevar a C1.
Entonces, en mi tablita voy a poner aquí, me va a llevar a C1. Después, me voy a fijar en C1. Ahora me fijo en C1. En C1. Todas las transiciones de C1 hacia 0 me van a llevar a C1. Entonces aquí le voy a poner, voy a C1 y C1 en 1, todas las transiciones que yo haga en 1 me van a llevar a C2, pero C2 ya no existe ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todas me llevan al estado Q5. ¿Dónde está el estado Q5? Si yo lo busco por acá, Q5 ahora quedó en C4. Entonces puedo decir que todas las transiciones me llevan a C4. Y el último paso, si yo reviso en C4, pues C4 me lleva solamente al estado Q5. ¿Sí? Q5 está dentro de C4. Las transiciones en 0 me llevan a C4, las transiciones en 1 me llevan también a C4. Que voy a poner C4 y C4. Lo último que tengo que hacer es darle nombres. Por ejemplo, el primer elemento le voy a llamar C3, que es aquí donde inicia. El que sigue le voy a llamar C1, que es el estado final. Y el último es C4. Y las transiciones me dicen, si C3 va, le pongo un 0, voy a caer en C3. Entonces voy a tener aquí una transición a 0. Pero si es un 1, me voy a C1. En C1, una transición en 0 me lleva ahí mismo a C1. Y una transición en 1 me lleva a C4. Y C4, 0 o 1 me llevan al mismo. 0 o 1. Entonces, este último estado que está aquí es el que se le llama un estado mínimo equivalente. Y sería lo mismo a decir este que está acá o este que está acá. Si yo introduzco una cadena en él, va a ser evaluado de la misma manera. Entonces, esta es la manera en la que se pueden formar autómatas finitos, deterministas y mínimos equivalentes además.